La primera lectura nos cuenta la historia de una confrontación entre dos personajes. Uno de esos personajes es un sacerdote, el cual en esta historia queda, según decimos en Colombia, como un zapato. Queda muy mal. El malo de esta historia es un sacerdote, su nombre es Amasías. Y el otro personaje es un profeta que se llama Amós y que le da nombre a uno de los libros del Antiguo Testamento. Yo quiero, mis hermanos, antes de que pasemos al Evangelio, que también nos va a enseñar cosas muy importantes, yo quiero que primero nos metamos en el diálogo entre estos dos personajes, Amasías y Amós. Amasías era sacerdote, lo cual en este contexto significa era el encargado de los sacrificios. Amasías ofrecía sacrificios en un lugar llamado Betel. Betel se puede traducir más o menos como la casa de Dios. Esa raíz Bet con T quiere decir casa. De ahí viene, por ejemplo, Betania, Betesda, Bethlehem, Bethlehem, que nosotros decimos Belén. Bethlehem quiere decir la casa del pan. Entonces esa es la raíz Bet. Y la raíz El, que a veces también es Al, es la raíz que indica a Dios o la divinidad. Por ejemplo, Baal es un nombre de la divinidad cananea. Elohim es uno de los nombres de Dios para el pueblo elegido. Aquí estamos hablando de Betel, esa es la casa de Dios. Bueno, es importante para esta historia que sepamos en dónde quedaba Betel y qué clase de oficio tenía este sacerdote Amasías. Su oficio era ofrecer sacrificios. Y él ofrecía sacrificios siguiendo estrictamente el ritual mandado por Moisés. Es decir, él cumplía con la ley. Ese no era el problema. Pero ¿dónde quedaba Betel? Betel quedaba en el reino del norte. ¿Qué quiere decir el reino del norte? Pues quiere decir que había también otro reino que era el reino del sur. Se habían dividido. La casa de Dios, el pueblo de Dios se había dividido desde la época del hijo del rey Salomón. Entonces recordemos brevemente, historia sagrada. El primer rey se llama Saúl, después viene otro rey que se llama David. El hijo de David que reinó se llama Salomón. ¿Y qué pasó después de Salomón? Pues Salomón tuvo un hijo que más o menos no sirvió para nada. Era un muchachito consentido, egoísta, vano, superficial, que únicamente escuchaba como consejeros a la gente de su edad, a los amigos de su pandilla, a otros jovencitos peor de educados y mucho menos sabios que él. Ese muchacho malcriado, irresponsable, sobre el cual cabe la acusación, tú dividiste la casa de Dios, ese muchachito se llamaba Roboam. Estamos hablando del siglo IX antes de Cristo. Roboam fue el irresponsable que produjo esa división. Resulta que Roboam únicamente pensaba en sus intereses, únicamente pensaba en los impuestos elevados que le iban a asegurar una vida de lujo y placer, que era lo único que él había conocido. ¡Ojo, los papás que tienen recursos económicos! Si ustedes quieren echar a perder a sus hijos, quítenles todas las dificultades, quítenles todos los esfuerzos, háganles la vida fácil. Esos niños que todo lo han tenido fácil, que nunca han tenido que luchar por nada, tienen un patrono que no creo yo que sea gran patrono, se llama Roboam. Los niñitos consentidos de familias que no hacen sino mimarlos y adularlos, esos niñitos tienen como patrono a Roboam. Entonces, gracias a la imprudencia, a la impertinencia y a la arrogancia de Roboam, se dividió en la casa de Dios. Los del norte se llamaron Israel y los del sur se llamaron Judá.
los del norte y los del sur. ¿Y quién quedó reinando en el norte? Un cierto general que tenía por nombre Jeroboam. Bueno, ahí nos vamos ubicando poco a poco. Resulta que cuando aconteció esa división, en la segunda mitad del siglo IX antes de Cristo, entonces Jeroboam se dio cuenta de que había un problema. Ellos se habían dividido, pero la ciudad santa, la ciudad de Jerusalén, seguía quedando al sur, en Judá. Entonces Jeroboam dijo, si la gente está peregrinando continuamente hacia el sur, van a sentir que el centro de la fe y la verdadera fe está en el sur. Y entonces Jeroboam tomó una decisión política de graves implicaciones religiosas, una decisión que luego han repetido muchos jefes de Estado y muchos líderes civiles y militares a lo largo de los siglos. Esa decisión es echarse la religión al bolsillo. Es decir, Jeroboam se inventó un santuario, y ese santuario, que hundía su raíz en antiguas tradiciones cananeas, es Betel. Entonces en el santuario de Betel, él puso sacerdotes. Él no tenía ninguna autoridad para hacer eso, pero él nombró sus propios sacerdotes, porque de lo que se trataba era de cumplir unos ciertos oficios, de decir, de murmurar, de susurrar unas oraciones que al fin y al cabo nadie le pone cuidado a qué está diciendo el sacerdote, y ofrecer unos sacrificios, y con eso se satisface la necesidad religiosa de la gente. Obsérvese, por favor, atentos todos, la perspectiva completamente astuta y práctica de Jeroboam. Este Jeroboam es el Jeroboam del siglo IX antes de Cristo. Jeroboam dijo, yo lo que necesito son unos sacerdotes que estén de mi lado, que no peleen conmigo, que sean fieles a mí, que me juren lealtad a mí y que hagan los oficios sacerdotales, que hagan los oficios de los sacrificios, que hagan los oficios religiosos para satisfacer la necesidad religiosa de la gente. Jeroboam se sitúa en una perspectiva completamente burocrática, absolutamente práctica. Si la gente tiene mucha necesidad de religiosidad, pues les conseguimos unos sacerdotes nombrados por mí, pagados por mí, dependientes de mi bolsillo, los cuales sacerdotes van a ser leales a mí y le satisfacen la necesidad religiosa a la gente. Ese fue el camino que tomó Jeroboam como hombre astuto, un hombre que necesitaba que la religión estuviera al servicio del poder político, del poder real que él mismo detentaba. Eso era lo que quería Jeroboam y eso fue lo que consiguió. Entonces ya vamos viendo que el tal sacerdote Amasías, del cual nos habla la primera lectura de hoy, en la hora de la verdad ni era sacerdote ni era nada. Él era descendiente de esos primeros impostores del siglo IX antes de Cristo. Él era descendiente de toda esa gente que había sido nombrada por Jeroboam y que simplemente tenían el papel de darle un esmalte, darle un recubrimiento de legalidad y de religiosidad a la ambición política de un tipo llamado Jeroboam. Estas son las historias que nos cuenta la Biblia. Esto se ha seguido repitiendo. Se ha seguido repitiendo tal cual. Los reyes, por ejemplo, pasado el Renacimiento, ya en tiempos cristianos, necesitaban desesperadamente que el clero, que los sacerdotes estuvieran de parte de las nacientes naciones. Entonces, por ejemplo, en Francia, la nobleza y los reyes más de una vez coquetearon, figurativamente por supuesto, con los sacerdotes, queriendo que los sacerdotes juraran fidelidad a la República Francesa, y así surgió una herejía que se llama el galicanismo. El galicanismo es esa tendencia histórica que surgió en Francia, por eso el nombre galicanismo. Esa tendencia histórica de buscar un clero que diga la misa y que le satisfaga la necesidad religiosa a la gente. Fíjate, el mismo pensamiento de Jeroboam.
clero que le satisfaga la necesidad religiosa a la gente, pero que sea enteramente fiel a nosotros, que sea fiel al rey o a la república o a la nación francesa. También en nuestros días, un líder conocido por el cual yo oro, creo que todos los días, porque no le deseo ningún mal, pero sí quiero que el Señor haga su obra en él, y ese señor se llama Hugo Chávez Frías. Él intentó exactamente lo mismo. Él quería una iglesia católica venezolana, es decir, sacerdotes que dijeran la misa, sacerdotes que satisfacieran la necesidad religiosa de la gente, pero que no cuestionaran las ideas, el bolivarianismo que predica Hugo Chávez Frías. Es decir, que las ideas se repiten. Y si tú te vas para China continental, seguramente has escuchado que existe algo que se llama la iglesia patriótica. El catolicismo en China está dividido. Resulta que hay una iglesia que sufre mucho, que tiene muchos mártires, que tiene obispos en la cárcel, que tiene sacerdotes perseguidos, torturados, desaparecidos. Esa es la iglesia que es fiel al Papa. Esos son los perseguidos. Mientras tanto, el gobierno chino una y otra vez ofrece generosamente, entre comillas, que si tú quieres ser sacerdote en China, tú puedes pertenecer a la Iglesia Católica Patriótica China. Es decir, tú te muestras leal al gobierno de Pekín o de Beijing, como dicen ahora, te vuelves fiel al gobierno de Beijing, recibes un sueldo, sigues dependiendo del sueldo de ¿quién? De Jeroboam, que ahora ya no se llama Jeroboam, sino se llama República Popular China, y entonces tú perteneces a la Iglesia Patriótica China. Y si tú eres un sacerdote que pertenece a la Iglesia Patriótica China, tú tienes tus ingresos, tú llevas una vida sin problemas, y tú celebras las misas, y tú haces tus cosas, y allá el Papa y allá los demás que se las arreglen, que se las apañen como puedan. Hermanos, ustedes han notado en estos ejemplos del galicanismo, igual podríamos hablar del anglicanismo, podríamos hablar más del ejemplo de Hugo Chávez, podríamos hablar de muchas más cosas. Pero ustedes pueden notar en estos ejemplos que en todos los casos de qué se trata. Y aquí necesito que tu mente esté sumamente ágil, sumamente despierta. En todos los casos de qué se trata. Se trata de tomar las llamadas necesidades religiosas, las necesidades religiosas de la gente, y ponerle unos funcionarios dependientes del sistema económico o del sistema político, los cuales no van a ser obstáculo, no van a ser problema y jamás levantarán su voz contra el poder reinante. Es decir, es un modo de manipulación de la voz del clero, un modo de manipulación de la voz del sacerdote, para que a cambio de convertirse en un funcionario al que se le dejará vivir tranquilo, a cambio de eso, él tiene que jurar literalmente o implícitamente fidelidad a un régimen político o a un líder específico. Eso era lo que le sucedía a Amasías. Amasías menciona aquí a Jeroboam. Fíjate lo que dice. Amasías, el sacerdote de Betel, mandó a decir a Jeroboam, rey de Israel. Pero para hacer las cosas más confusas, resulta que este Jeroboam no es el Jeroboam que yo les he venido contando, sino que este es el segundo Jeroboam. Se llama Jeroboam II. Pero como usted tiene esa mente ágil, usted no se confunde. Simplemente hay Jeroboam primero, Jeroboam II. Este es el Jeroboam II, en tiempos del rey Amasías. Esto es el sacerdote Amasías. Amós conspira contra ti en medio de la casa de Israel. Bonito sacerdote este, que tiene la fidelidad jurada para el rey. Le interesa el rey, no le interesa la palabra de Dios, no le interesa el querer de Dios, no le interesa la gloria de Dios, le interesa el rey. Eso es lo que le interesa. Es un funcionario, él vive de eso, él come de eso, él disfruta los privilegios de ser parte del aparato de poder de Jeroboam II.
El país ya no puede tolerar todas sus palabras. Entonces Amasías es sacerdote, pero ¿sacerdote de quién? No es sacerdote de Dios. A él no le interesa a Dios realmente. Él es un funcionario. Entonces fíjate, el rey tiene una estrategia. La estrategia es: yo pongo unos sacerdotes que se convierten en empleados míos y que no van a levantar su voz contra mí. Y ahí quedó arreglado el asunto, porque entonces estos sacerdotes, vuelve a esa expresión, satisfacen las necesidades religiosas de la gente. Y por su parte el sacerdote Amasías cumple su parte del pacto. Si se trata de sacrificar, que esa era la costumbre religiosa de la época, Amasías ya le tenía práctica ese cuchillo, él ya sabía sacrificar, ya sabía quemar, ya sabía hacer las oraciones, ya sabía resolver todo, ya él no tenía ningún problema. Y para Amasías también era un oficio. ¿Y cuál era todo el problema de Amasías? Que mi oficio me lo está interrumpiendo un tipo cansón que se llama Amós. Ese era el problema de Amasías. Con todo ese contexto que hemos dado, ahora mire esto. Amasías, en primer lugar, en su papel de adulador, funcionario y soplón inmundo, le escribió a Jeroboam II y le dijo la frase que ya leímos: Amós está que conspira contra ti. Y luego Amasías habla con Amós, y esa es la parte que mi corazón disfruta profundamente. Le dice Amasías a Amós: vete de aquí, vidente, refúgiate en el país de Judá, gánate allí la vida, que te paguen tu sueldo allá, gánate allí la vida. Profetiza allí, pero no vuelvas a profetizar en Betel. Este es un santuario del rey, este es un templo del reino. Como quien dice, no se meta más con el rey. Entonces Amasías es un funcionario, él vive bien. Como eran buenos funcionarios, ¿cuál es el mejor funcionario del Nuevo Testamento? Yo podría ofrecer aquí un premio y tal vez no se lo gana a nadie. ¿Sabe quién era? Caifás. Caifás era el gran funcionario. Caifás había ido escalando poco a poco los puestos. Caifás sabía cómo manejar las cosas. Caifás sabía representar su papel. Caifás sabía ser un buen subordinado. Caifás servía para el oficio que le puso a hacer Anás. El oficio era: dele cara de legalidad a la muerte de Cristo. Y Caifás, que era un buen funcionario, un repugnante y obediente funcionario, uno de esos funcionarios que no tienen conciencia, sino que solo obedecen lo que les manden decir de arriba, ese era Caifás. Pues eso es también Amasías. Entonces Amasías, el lenguaje que conoce es el lenguaje de los funcionarios. Y Amasías habla con Amós como un funcionario hablando con otro. Le dice: mire, a mí me pagan aquí, hombre, yo estoy bien aquí. Mi papel, ¿cierto? Mi rol aquí es satisfacer la necesidad religiosa de la gente, y usted me está haciendo amarga la vida. Vaya por allá a otra parte, que le den a usted su sueldo en otra parte, deje aquí tranquilo, porque aquí esto es del rey, ¿ve? Esto es del rey. Y además este es el reino del norte. Y usted viene del sur. Este es el reino del norte, esto se llama Israel, y usted viene del sur. Mire, no se meta aquí, váyase, hombre, váyase, no canse, sí, no canse, deje fastidiar, váyase. Usted devuélvase allá a Judá, consígase allá más o menos quien lo mantenga, así como yo tengo quien me mantenga. Y usted tranquilo, usted allá tranquilo, yo aquí tranquilo, y usted allá engorda y se ceba, y se muere y se pudre, y yo me pudro aquí, cada uno tranquilo. ¿Qué opinamos? Ese es el negocio que le propone Amasías. Y uno podría interrumpir esa conversación y hacerle la siguiente pregunta a Amasías. Perdóneme, sacerdote Amasías, indigno del nombre de sacerdote ciertamente. Perdóneme, Amasías, le voy a hacer esta pregunta. En su modo de razonar, ¿dónde porras entra Dios?
Por no decir dónde carajo entra Dios. En su modo de pensar y de hablar, Dios dónde entra. Y si Amasías tuviera todavía un poquito de honestidad, tendría que responder lo siguiente: es que Dios no importa. Aquí lo que importa es que Jeroboam me paga un sueldo a mí y yo vivo bien y estoy tranquilo. Y yo lo que le estoy diciendo a Amós es: vaya, no canse, no fastidie, lárguese, hombre, lárguese. Allá usted arregle lo suyo, deje de molestar aquí. Yo aquí estoy recibiendo lo mío, usted vaya, recibe lo suyo y se acabó. Y Dios, pues yo no sé, Dios no importa. A Anás, a Caifás, a Pilatos, a Herodes, a todos los que llevaron a Cristo hasta la muerte, Dios no les importa. A Caifás no le interesa a Dios. A Caifás le interesa su carrera burocrática, su trabajo de funcionario, las amistades que con gran dificultad ha logrado conquistar, las influencias que ahora tiene, la gente con la que se codea. Eso es lo que le interesa a Caifás. Y Amasías parece que fuera el tatarabuelo de Caifás. Ese es Amasías. No canse, Amós, hombre, no canse. Deje la vida tranquila, no se ponga tan dramático, no se ponga tan fanático. ¿Qué Dios ni qué Dios? Eso no importa, hermano. Lo único que importa es que yo aquí le corto el cuello a estos animales, quemo un poco de carne, digo 3 salmos, que eso los dice cualquiera, y me llega mi sueldito, hombre, me llega mi sueldito. Yo tengo mi esposa, venga por aquí, venga, esposa mía, ven para acá. Mira la cara del loco este, que es que no deja de cansar, tipo este no deja de molestar. Respuesta de Amós. Esta es la parte fascinante. Aquí es donde uno ve que el Espíritu de Dios está vivo. El Espíritu de Dios está vivo. Amós respondió a Amasías: es que yo no soy funcionario. Claro que Amós no dijo eso. Amós dijo lo siguiente: yo no soy profeta, ni hijo de profetas. Esa frase tiene un sentido muy técnico. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento la gente heredaba el oficio del papá. El hijo de zapatero, zapatero, ¿cierto? El hijo de carpintero, carpintero, y así sucesivamente. Cuando Amós dice: yo no soy profeta ni hijo de profetas, ¿sabe qué es lo que está diciendo? Es que este no es un oficio mío. Como usted vive de esto, viejo ridículo y grasiento. Usted vive de esto, yo no. Le digo que soy yo. Yo soy un campesino. Mire, yo soy un pastor, soy un cultivador de sicomoros, eso es lo que yo soy. Yo estaba tranquilo, pero fue Dios el que me sacó de detrás del rebaño. Fue Dios el que me trajo aquí. Ese Dios en el que usted no cree, ese Dios que solo le sirve para hacer plata a usted, ese Dios del que usted vive, pero no es el Dios para el que usted vive. Oiga esa frase: ese Dios del que usted vive no es el Dios para el que usted vive. Y ahí está toda la diferencia doctrinal. El utilitarista, el pragmático, el que simplemente se acomoda, porque el que escucha la verdad hasta el fondo no puede negar lo que ahí aparece. Y lo que ahí aparece no le da autorización a usted para formar esa iglesia que usted ha formado. No le da autorización. Mire lo que aparece aquí. Mire, el Señor me sacó de detrás del rebaño y me dijo: ve a profetizar a Israel. Yo estoy aquí por obediencia. Obediencia a un Dios al que usted no conoce, Amasías. Usted no conoce a Dios. Usted vive únicamente en lo práctico y en lo pragmático. Usted vive únicamente en los resultados. Pero más allá de los resultados existe una cosa que se llama la verdad, dimensión doctrinal de la fe. La verdad. Y por eso, óiganme bien, hermanos amados en Jesús, óiganme bien. No es posible en el siglo XXI. No es posible permanecer católico de corazón, de verdad y de 24 horas al día. No es posible permanecer
si no es con una vida de formación en la fe. Si no conoces tu fe, si no amas tu fe, te vas a quedar como la señora taxista que te conté, donde haya más milagros. Ay, allá hay más milagros, para allá voy. No, ya como que se secaron los milagros aquí. Pero salió otra iglesia allá que hacen hartos milagros, vamos para allá. Que allá cantan bonito, allá danzan más bonito, allá son más jóvenes. Ese es el criterio para definir la religión. Así determinas tú a dónde ir. Y la verdad, Amasías, y la verdad, sí, yo sé que ya le tiene práctica ese cuchillo. Eso nada más hace así. Y listo, quedó degollado el animalito. Y recoge la sangre con estilo y corta por aquí, corta por allá, asa por aquí, asa por allá. Quedó listo el sacrificio. El siguiente, por favor. Si ya pagó, presente la boleta y seguimos con el siguiente. ¡Chas! Ya salió la sangre, sangre por aquí, asa por acá. Listo, el siguiente. Soy el funcionario Amasías. Amasías, no sabes nada de Dios. Saber de Dios es rendirse ante la verdad de Dios. Y los católicos que no utilicen el año de la fe para rendirse ante la verdad de Dios están perdidos. Empezando por los sacerdotes. Los primeros que tenemos que renovar. Mire, los primeros que tenemos que renovar nuestro estudio de la fe somos mis hermanos sacerdotes y yo. Somos los primeros. Sacerdote que no estudia no sabe cómo pastorear. No sabe. Uno no puede quedarse viviendo de la renta. Uno no puede quedarse lo que aprendió hace 15 años, 20 años, 30 años. No, señor. Hay un Jesús que no cambia. Pero hay circunstancias, necesidades y preguntas que demandan de nosotros que nos formemos todos los días. Todos los días. Pues yo le cuento una cosa. La verdad, la dimensión doctrinal. Entonces Amós le responde a Amasías. ¿Sabe una cosa, Amasías? Usted no conoce a Dios. Usted es un funcionario que no mira sino por su platica, su dinerito que le manda Jeroboam II. Pero ¿sabe otra cosa, Amasías? Yo no soy eso. Yo no he vivido así. Yo no soy así. Hay un Dios en el cielo y es un Dios vivo y verdadero. Y ese Dios me envió para que te contara esto. Como tú no crees, entonces escucha, Amasías. Tú dices, no profetices contra Israel, no vaticines contra la casa de Isaac. Como si fuera cosa de hombres, Amasías. Como si fuera un invento de mis palabras, a la manera que tus sacrificios son un invento de Jeroboam I. ¿Tú crees que es que mis palabras son un invento mío? ¿Tú crees que son creaciones literarias o poéticas para entretener las necesidades religiosas de la gente? ¿Tú crees que es eso? Escúchame, Amasías. Tu mujer, sí, esa que me presentaste, esa, bien parecida. ¿Cómo se maquilla de bonita tu esposa? ¿Cómo se pone de linda? Se ve que reciben buena plata ustedes. Ustedes tienen mucho para acomodarse. Se vive bien, ¿no? Se vive bien a los pechos de un régimen corrupto. Se vive bien, ¿no, Amasías? Pues esa mujer bonita que tienes se va a prostituir en plena ciudad. Tus hijos y tus hijas. Eres bueno para reproducirte, ¿no, Amasías? Bueno para reproducirse. Tus hijos y tus hijas caerán bajo la espada. Tu suelo será repartido con la cuerda. Tú vas a morir en tierra impura. Israel irá al cautiverio, lejos de su país. Adiós. Ese es Amós. Ese es Dios hablando. ¿Tú crees que todo el asunto es simplemente que yo hago unos ritos, que yo satisfago las necesidades religiosas de la gente? ¿Tú crees que todo es inventarse discursos, inventarse canciones o inventarse ritos? ¿Tú no sabes que hay un Dios en el cielo que se ha revelado y al cual le debemos obediencia? ¿Tú no sabes que nuestro primer deber, Amasías, es conocer a ese Dios?
Por eso pecan gravemente, nos lo dijo Juan Pablo II alguna vez, pecan gravemente los que no cumplen con su deber de formar su conciencia. Existe el derecho que está consagrado por la libertad de conciencia, dice Juan Pablo II, pero antes de él y en paralelo con él existe el gravísimo deber de buscar la verdad. Cada uno, según su capacidad, el que pueda avanzar en sus estudios, pero siempre en fidelidad a la iglesia de por Dios, porque hoy hay todo tipo de maestros, que ese es otro tema para otro día. Siempre en fidelidad a la iglesia hablando corto y claro es, guíese en primer lugar por el catecismo de la iglesia, por el papa, por el magisterio, eso es lo que significa fidelidad a la iglesia. Pero usted, y usted señora, y usted caballero, fórmese en la fe, según su capacidad, según su estado de vida, según su tiempo. No va a sobrevivir usted, no van a sobrevivir sus hijos en la iglesia católica a conciencia si no se forman en la fe, si no cuidan la dimensión doctrinal. Porque los hijos que no cuidan la dimensión doctrinal de la fe el día de mañana dicen, pues al fin y al cabo si esto sirve, si esto me sirve a mí, esto le sirvió a mi papá, si eso fue lo que sacó a mi papá del alcohol, si eso fue lo que sacó a mi mamá de la depresión, si eso fue lo que sacó a mi hermanita de las drogas, pues eso estará bien. Pragmatismo, satisfacer necesidades religiosas. No, señor, hay que preocuparse de la dimensión existencial, claro, que significa transformación de la vida, pero hay que preocuparse por igual de la dimensión doctrinal. ¿Dónde está la verdad? Usted no puede andar de religión en religión, de culto en culto, y de yoga en reiki, de feng shui en tarot. Usted no puede dele vueltas a ver qué es lo que me sirve o qué es lo que no me sirve. Tengo que contarles algo triste. La primera parte triste es que ya nos toca ir terminando. Yo sé que ustedes estaban animados, pero no toca ir terminando. La segunda parte triste es que esto que dijo Amós se cumplió. Los asirios invadieron a Israel y a Amasías se le acabó el oficio. Y su esposa fue violada a pleno día y sus hijos murieron a espada, como lo había dicho Amós. Cuidado con los que creen que la religión es simplemente satisfacer unas necesidades llamadas religiosas. La religión es el peregrinar exigente pero hermosísimo del corazón y de la mente que sale al encuentro del Dios que se le ha revelado. Eso es la religión. Y la religión, bien entendida, porque hay modos malos de entender la religión, y la religión entonces es la búsqueda y es el don y es la conquista de la verdad más importante del ser humano. Cuando tú te estés muriendo, cuando tú estés en tu lecho de muerte, cuando sientas que ya te estás despidiendo de esta tierra, habrá muchas verdades que significarán muy poco. Los grandes teoremas de la matemática, los grandes juegos de ajedrez, la verdad sobre las especies del Pacífico Sur, la verdad sobre los agujeros negros en las galaxias lejanísimas, seguramente van a importar muy poco. Pero la verdad de la religión, la verdad de quién es el Dios verdadero, eso va a ser infinitamente importante en ese momento. Y por eso cada uno de nosotros tiene el sacro y hermosísimo deber de poner toda diligencia en conocer al Dios verdadero, la fe verdadera, la religión verdadera, la iglesia verdadera, porque los demás conocimientos van a importar muy poco, demasiado poco. En cambio, cuando llegue mi final en esta tierra, lo que va a importar muchísimo es quién es Dios, cuál es el verdadero Dios, qué quiere, qué quería, ¿qué me ofrece? ¿Qué promete el Dios verdadero? Eso sí que va a importar muchísimo. Hermanos, el tiempo no nos da para un comentario que quería hacer sobre el Santo Evangelio, pero pienso que el Señor nos ha mostrado muchas cosas sobre la importancia de la verdad y de la dimensión doctrinal.
Solamente termino diciéndote esto. No te quedes con el simple impacto de mis palabras, si es que acaso te han impactado mis palabras. Hoy, esta noche, haz un propósito. ¿Qué voy a hacer para formarme en la fe en el año de la fe? ¿Vas a leer el catecismo? ¿Vas a integrarte aquí al Instituto Teológico Santo Tomás de Aquino? ¿Qué vas a hacer? Y mis amigos, mis amados hermanos dominicos aquí, ¿qué vamos a hacer? Como mansión, como obra de predicación, ¿qué vamos a hacer? Para que haya formación en fidelidad a la iglesia. Porque la formación no es para torcer la gente, es para ayudar a que todos seamos fieles. Hoy tenemos que terminar con ese propósito. ¿Qué voy a hacer para conocer mejor mi fe? Para amarla, para difundirla. De pie, por favor. Oremos un momento, oremos un momento. Pidamos al Señor en este instante que reavive en nosotros el amor a la verdad, el deseo de conocerle, el deseo de tener clara nuestra fe, especialmente la fe en la divina Eucaristía, la fe que proclamaron los apóstoles, la fe en los sacramentos, la fe como la hemos recibido de nuestros legítimos pastores. Ven, Señor, ven con el poder de tu Espíritu. Ven, Dios mío, renueva en nosotros el amor. Yo quiero pedirte, Señor, renueva en nosotros el amor a la verdad, Señor. Que sintamos hambre de ti, que tengamos ganas de ti, ganas de conocerte, ganas de servirte, ganas de estar contigo, ganas de ser fieles a ti. Cristo Jesús, perdona, te pido, perdona a los que vendieron su fe católica por un pedacito de pan y una copita de vino en la cena del Señor, la Santa Cena, como llamen esa cosa. Perdona, Señor, a los que venden su fe católica porque en el otro grupo cantan más bonito. Perdona, Señor, los que venden su fe católica porque les dicen unas palabras raras en un idioma que no entienden y les dicen que eso viene de una doctrina oriental milenaria y ya venden su fe católica. Perdona, Señor, perdónanos, danos conversión, danos amor a ti, danos deseo de servirte con toda el alma, Señor. Danos esa firmeza. Dice la carta a los Efesios que ya no seamos niños llevados al retortero por cualquier viento de doctrina. Danos firmeza en nuestra santa fe católica, Señor, pero bien formados, no borregos, hijos de Dios, enamorados de Cristo. Derrama, Señor, tu Espíritu. Ven, Señor, con el poder de tu Espíritu. Ven, Señor, con tu amor, con tu poder. Ayuda a los profesores, a los catequistas, ayuda a los misioneros, Señor. Ayuda a los predicadores, a estos ministerios tan bellos de música. Ayúdalos, Señor, que ellos sean siempre mensajeros de esa fe, de ese amor. Unge. A ver, hermanos, ¿saben qué? Vamos a hacer una oración aquí por estos padres y por mí, por favor. Por favor, extiendan su manito hacia estos padres. Vamos a orar por ellos. Estos son campeones de la predicación. Tenemos que orar por ellos. Que ellos sean renovados en su sacerdocio, que sean renovados en su ministerio, que sientan alegría de formarse más y más en la fe, que puedan servir con amor, con humildad, con caridad al pueblo de Dios. Bendice, Señor, a mis hermanos en el sacerdocio. Bendice, Señor, estos generosos apóstoles de la mansión. Bendícelos, Señor, cólmalos de tu Espíritu, dales la sanación que necesitan, dales el Espíritu que necesitan, dales ese poder en la voz, pero que sea tu poder, Señor, tu poder el tuyo, Señor, para que ellos sean transformados, para que ellos puedan hacernos el bien que necesitamos. Bendito sea, Señor, bendito, bendito sea, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor. Pueden bajar sus manos. Por favor, los que sean papás, casados, no casados o como sea, en este momento no les preguntamos. Yo espero que ustedes estén viviendo según Dios, cada uno en su estado de vida, porque la vida tiene muchas vueltas. Los que sean papás, los que sean mamás, levanten un momentico la mano, por favor. Los que son papás o mamás, mire, la inmensa mayoría. Padrecitos, ayúdenme a orar por los papás, por las mamás. Vamos a orar por ellos. Que inculquen la santa fe católica, que sepan ser los primeros evangelizadores de sus hijos,
Que ustedes sepan llevar a la verdad a todos esos hijos. Que ustedes los sepan llevar a la verdad, que los dejen afianzados. Que luego esos muchachos, esas niñas no vendan su fe por una mogolla, por un pedazo de pan. No, eso no puede ser, eso no puede ser, eso no puede suceder. Bendice, Señor, bendice estos papás, estas mamás, que ellos tengan esa gracia especialísima, los abuelitos, las abuelitas, que tengan esa gracia especialísima de ayudar a preservar en la fe. Bendito, bendito, bendito sea, Señor. Amén.